me siento muy feliz que él esté libre hasta el momento. Infructuosa búsqueda de extremistas fugados ayer. Allanan casa de seguridad en Rapel. Renunció director de Gendarmería. Hubo un ligerísimo atisbo de impedir la acción por parte de un funcionario que está en una torreta, pero los demás escaparon. Experto señala que operación fue sencilla y que no hubo resistencia adecuada. Es un pato en el agua, incluso en movimiento porque se mueven muy lentos los helicópteros. ¿Quiénes participaron en el rescate? Extreman medidas en cárcel de alta seguridad. Crece estupor y polémica por fuga de extremistas. La verdad, aquí, en vivo. Buenas noches. A 24 horas del más espectacular ataque registrado hasta ahora contra una cárcel chilena, impera el asombro en la opinión pública. Se advierte tensión en los ambientes políticos y los organismos policiales y de seguridad efectúan grandes operativos tras la pista de los 4 rodriguistas fugados y de sus cómplices. Mientras las conjeturas van y vienen, hoy se conocieron nuevos detalles del operativo. Reportaje de Juan Luis Contreras. A las 5:15 de esta tarde y por segundo día consecutivo, aterrizó en el sector de El Manzano, en las riberas del lago Rapel, el piloto y capitán de carabineros Daniel Sagredo. En esta oportunidad, el oficial fue llevado al lugar por efectivos de la Dipolcar, la Dirección de Inteligencia de Carabineros, para que reconstituyera paso a paso su secuestro perpetrado por el comando extremista que ayer liberó a los 4 integrantes del Frente Manuel Rodríguez. 24 horas después de la acción armada, el capitán Sagredo, nuevamente como piloto, recorrió la misma ruta que le trazó el comando guerrillero. Ayer, una vez que el helicóptero despegó de Tobalaba, supuestamente con destino a las termas de Chillán, los hombres y mujeres del grupo le pidieron, como favor, que se desviara hacia el lago Rapel. Le dijeron que querían conocer la zona para comprar propiedades. Este cambio de ruta fue avisado a la torre de control de Tobalaba y también fue lo último que se supo del aparato. Una vez sobre el lago, una de las mujeres fingió sentirse enferma. Entonces se le pidió al capitán Sagredo que aterrizara en la cercanía de Las Cabras, donde uno de los sujetos dijo tener amigos. La aeronave bajó primero en un punto cercano a la casa que había arrendado el grupo en la ribera del lago. Allí esperaban 2 vehículos con armamentos y con el canastillo para el rescate. El aterrizaje fue abortado en los últimos segundos debido a que gran cantidad de lugareños acudió a mirar la maniobra. Decidieron entonces alejarse unos 10 kilómetros donde sí se concretó la operación. En este punto el capitán Sagredo se dio cuenta de quiénes eran sus pasajeros. Fue encañonado y esposado y se le subió a uno de los vehículos. Luego fue trasladado hasta la cabaña del lago. En esta casa estuvo cautivo durante más de 6 horas el capitán Daniel Sagredo. Desde este lugar, ubicado a la orilla del lago Rapel, salió a buscar ayuda a las casas vecinas. Mientras tanto, allí entre los cerros, el comando preparó el helicóptero. Sacaron las puertas y pusieron vidrios blindados. El piso también fue reforzado con planchas de acero. Lo último fue asegurar el capacho que transportaría a los reos. Tras la inspección de esta tarde en el improvisado helipuerto, se encontró cuerdas de alta montaña, las mismas con que colgaron el canastillo. Los efectivos policiales han rastreado todo el sector en busca de las 2 puertas del helicóptero, las que fueron arrancadas para instalar el blindaje. Una de las hipótesis que se baraja es que la hayan lanzado al lago. Al piloto lo abandonaron en la cabaña. Para evitar que sus gritos de auxilio se sintieran en las casas vecinas, dejaron junto a él una radio encendida con el volumen al máximo. El piloto relató más tarde que escuchó todas las noticias de la acción armada. Ahí también se dio cuenta del uso que le dieron al helicóptero. Cerca de las 8 de la tarde, y gracias a su reloj, logró romper algunas de las cuerdas que le impedían moverse y salió a pedir ayuda. Así llegó hasta una casa vecina, donde un cuidador con su hijo trabajaban en la construcción de una terraza de madera. Llegó aquí y conversamos un rato, yo conversé como 5 minutos con él. Y ahí me mostró los documentos y todo, y ahí vi el carnet de carabinero, me pasó el carnet de piloto. Y ahí me fui a los carabineros. Me fui corriendo y me demoré un poco en llegar.
Y cuando llegué allá, llaman a todas partes. Y después se vinieron para acá y ahí llegaron y le apuntaban con metralladora a mi papi y al caballero. ¿Cómo venía? ¿Venía muy mal? Sí, venía mojado en transpiración, tiritón, con una amarra y esposado. Para el padre del menor, los primeros minutos de la aparición del capitán Sagredo fueron de temor. No sabía con quién se enfrentaba. Pudo respirar un poco más aliviado cuando el propio desconocido le sugirió que lo encerrara en algún lugar seguro, porque sospechaba que sus capres podían estar buscándolo. Llegó un poco cansado y corriendo. Estaba haciendo mis labores normales y llegó pidiendo ayuda. No sabía si era algún terrorista o algún... O sea, la versión de él yo no la creí al tiro. ¿Qué fue lo que le contó él? Que lo habían secuestrado y lo habían dejado esposado, amarrado de pies y manos, se había cortado las cuerdas, pero llegó esposado. ¿Les contó que era carabinero él, no? Sí, al tiro. Sí, pues sí, mostró el... Incluso dijo, si saben que soy carabinero, dijo, me matan. ¿Y de ahí qué hicieron? Bueno, yo traté de guardarlo un rato hasta que llegara carabinero y viera que si era efectivo o no. Lo primero fue pidiéndome teléfono. Acá no hay. No hay acá ni en la zona, no hay teléfono. Así que ahí al tiro logramos porque el niño fuera a carabinero. Pasó el carnet y fue. Él le contó que el helicóptero logró aterrizar acá en el lago o en otro lugar. ¿Cómo fue eso? Que lo habían bajado en un lado, pero ya venía con la vista vendada. ¿Lo trasladaron en vehículo? Exacto, lo trasladaron en vehículo hasta donde estuvo manetado. El miedo que sintieron los lugareños solo fue superado una vez que carabineros de El Manzano y de Las Cabras confirmaron que se trataba de un oficial de la institución. Esta mañana los policías recorrieron varias casas del camino del Manzano, interrogando a los lugareños para descubrir nuevas pistas que los acerquen a los extremistas. ¿Y la gente que vivió en esta casa en los últimos días, usted la vio? Claro que estaba ahí, pues, ese mismo día, pero en la mañana los vi yo, después ya no los vi más. ¿Cómo eran? El barbón que tenía así, el otro era raspado todo, sin bigote parece. ¿Había mujeres también? Una veía nomás para el dos anterior, pero se han ido, desaparece antes. Yo no supe cuándo fueron, pero yo les echaba menos que no salían porque salían a la hora de siesta para allá, para el lago. Las dos nomás solas, no con los caballeros esos. ¿Y hablaban algún idioma extranjero? No, él no entendía nada, las niñas esta nada, yo no le dije antes que estoy medio sordo, no entendía nada. Al caballero sí, pero le entendía algo, pero no hablaba igual que ella. Lo único que el niño chico como me dijo como a las 2 o un cuarto para las 2 que había visto un helicóptero. Y me dijo, mami, se van a tirar paracaidistas. Yo le dije, anda a ver, po. Pero él no fue y después me dijo, mami, andan con las puertas abiertas. Y de ahí yo no sé más, po. Solamente un helicóptero lo vi, funcionando otra vez, andando ahí. Se daba vuelta y se para atrás quiso parar. Pero yo no lo vi por parte de la loma, entonces estaba atrás, dio unas vueltas y se fue. Pero incluso sacó la mano para afuera y yo le dije al inglés se les hacía adiós, no nada más. Pero, y como eso, nada más, y la otra cosa de la señora que paseaban con el perrito ahí nomás. Y yo la saludé, traté de saludarla, me saludaban sí, pero no entendía yo. No. ¿Por qué no les entendía? Porque no sabía de qué me hablaban. ¿Hablaban idioma extranjero? Claro, extranjero. Que venía con las puertas abiertas y apuntando al suelo con la ametralladora. No, pero mi hermano lo vio por aquí que como que trataba de aterrizar. ¿Trataba de aterrizar? Sí. ¿No paró? No paró. ¿Iba gente adentro? ¿Ah? Sí, personas? hartas, andaban con armas. Por cierto, la noticia sobre la utilización de este inmueble como casa de seguridad tomó por sorpresa a sus dueños. Según relatan, esta fue arrendada durante todo el mes de diciembre. Quien hizo el contacto con ellos fue un sujeto con acento argentino. Él, precisamente junto a dos mujeres de rasgos anglosajones, recibió las llaves el día 1 del mes en curso. Una de las propietarias accedió a conversar con Aquí en Vivo
aunque pidió no ser mostrada directamente. Hay temor en estas personas porque ya saben la peligrosidad de sus clientes. Me dijo, aquí me gusta su casa, me dijo, porque este para mí es una playa, me dijo. Es una playa, porque de la casa al agua había una distancia. Ahora, en pocas palabras, ¿usted nunca imaginó que ellos podrían ser en definitiva extremistas? Nunca, no, si se veían buenas personas. ¿El trato hacia ustedes cómo era? Igual y decentes, limpios. Gente, ¿quién va a creer? Nadie, nadie. Según cuenta, al ocupar el inmueble, los arrendatarios dijeron que su deseo era descansar en el lugar, razón por la cual no imaginaron ni remotamente terceras intenciones. Yo entregué la casa, le mostré a ellas, como no hablaban castellano ni yo hablaba inglés, entonces yo les mostré la casa nomás. ¿Ellas hablaban inglés entonces? Claro, hablaban inglés nomás. Pero en ese momento no hablaba una palabra a nadie. Entonces yo les mostré las piezas, les mostré el servicio, les mostré las joyas, mostré todo. Ellas quedaban contentas, los dormitorios los vieron, todo y listo, y nosotros ya nos vinimos. ¿Qué intención decían tener ellos para efectos de arrendar la casa? Él dijo que era por la salud de él, que él estaba enfermo. Los rasgos físicos que describe esta mujer coinciden exactamente con los entregados por el conductor del furgón que trasladó hacia el aeródromo de Tobalaba a los ocupantes del helicóptero que rescató a los miembros del Frente Manuel Rodríguez. Argentino, decimos nosotros, y él habló que era argentino. ¿Ahora se notaba un acento natural o un acento fingido? No, bien natural, bien natural. ¿Cómo eran sus rasgos físicos? ¿Qué edad tendría más o menos? Unos 40, 45 años más o menos, y de barba. De barba. ¿Qué contextura? ¿Gruesa, delgada? Delgado, un poquito alto. Y las mujeres, una era bien blanca, rubia, gordita, y la otra era más delgada, un poco más morena. Hay razonable temor en esta y otras testigos. Su testimonio ha sido vital para elaborar los retratos hablados, una de las pocas pistas concretas que sigue la policía para ubicar a los reos fugados y a los extremistas que protagonizaron el insólito y espectacular rescate. Esta tarde fueron encontradas las dos puertas del helicóptero. Estaban ocultas aproximadamente a 200 metros de la casa que sirvió de base al comando extremista. Más detalles y antecedentes después de una pausa. Yo no voy a salir nunca. Diga. Mi amor, necesitaba oírte. ¿Me enseñarías a tejer estas maravillas? No. Por favor, firma. No me crees, ¿verdad? Pero yo no la maté, Ignacio. No la maté. Para toda la vida, una historia original de Arturo Moyagrau protagonizada por la actriz mexicana Ofelia Medina, junto a los chilenos de exportación Ezequiel Lavandero, Araceli Vita y Rodrigo Bastidas. Para toda la vida, véala a partir del lunes 6 a las 8:15 de la noche. Megavisión, mucho que ver. ¿Cómo preparar el mejor té? Primero, ponga agua a calentar. Mientras tanto, prepare lo que más le guste. Luego, tome las bolsitas redondas y colóquelas directamente dentro de la tetera. Así, obtendrá un té con un aroma y sabor insuperable. Ceilán Express de Té Supremo. El sabor redondo en té. Ya viene el año nuevo en Megavisión. Nuevo Pressler Clásico. Helado con verdadera pulpa de frutillas. El más rico, el helado de siempre. Dese el gusto. Hoy ha sido jornada de preguntas y no todas todavía con respuestas. ¿Era posible prever un ataque de las características del registrado ayer contra una cárcel de alta seguridad? ¿Gendarmería posee el poder de fuego suficiente para repeler una acción de ese tipo? ¿Cómo pudo un solo helicóptero civil efectuar con éxito una operación tan arriesgada? Reportaje de Ramón Ulloa. La historia de la seguridad de los penales en todo el mundo solo sabía de 12 fugas en donde se había utilizado un helicóptero como medio de escape. 3 veces se había tenido éxito en Estados Unidos, en Francia y en Brasil.
y en una ocasión en Colombia, Holanda y Puerto Rico. Ayer, la que se supone es la cárcel más segura de Chile, se convirtió en la víctima número 13. Aunque duela reconocerlo, el penal de alta seguridad de calle Pedro Montt se pensó como un recinto infranqueable a las tradicionales intentos de fuga de las cárceles chilenas, pero que solo consistían en trepar muros o hacer túneles subterráneos. Claramente está diseñado con un concepto distinto a lo que es un ataque de esta magnitud, porque aquí se cometió una acción prácticamente de guerra, con medios sofisticados, de alta tecnología por un lado, como es un helicóptero, armamento pesado, en una planificación que excede los límites de los muros de la cárcel. Hoy, en todos los diarios capitalinos, Claudio Martínez fue el blanco de las ironías. Las bromas gráficas de la prensa no hacían más que recoger la sensación burlesca que quedó flotando en el aire tras la exitosa huida de los extremistas. Y como alguna cabeza debía rodar en toda esta historia, fue precisamente la de él, la única persona al que el presidente Frei le aceptó su renuncia al cargo. La gravedad de lo que sucedió, que es un hecho grave, ha provocado una crisis de gobierno, me hizo reflexionar sobre el tema y asumir dignamente mi responsabilidad como director del servicio, como actor político y no operativo del sistema. Hoy las autoridades hablan que la planificación comenzó en octubre, con el chequeo de lugares, métodos y armamento. De hecho, el comando extremista había tomado contacto varias veces antes con la empresa Eli Fire, dueña del helicóptero, para, bajo pretextos, estudiar su estrategia. Antes habían hecho vuelos a Papudo, Santo Domingo y Chillán, y otro especial en el área metropolitana. Ellos habían indicado anteriormente que ellos tenían interés en hacer algunas inversiones agrícolas y pidieron ver el cajón del Maipo primero. Y nos tomaron un vuelo nosotros. Después tomaron un segundo vuelo para ver la costa, que querían ver la costa y que ellos trabajaban en turismo. Y había una gringa que hablaba muy bien inglés dentro del conjunto. Y hoy día entonces querían hacer el vuelo definitivo y que se les facturara todo y que pagaban hoy día todo. Está excesivamente bien organizado. Que es una cosa realmente hecha por un comando con instrucción militar. Esto no es de aficionado, está demasiado bien hecho. Pero una cosa es la planificación y la osadía, y la otra, la real complejidad de la operación realizada ayer. Mucho se ha especulado sobre la preparación técnica del piloto que comandó el helicóptero. Sin embargo, expertos como Mauricio Gutiérrez, hoy piloto civil de la empresa Alfa y exoficial de la Fuerza Aérea, quien tiene más de 7.000 horas de vuelo, no cree que quien comandó ayer la aeronave sea un piloto de mucha trayectoria. Bueno, por lo que yo he tomado conocimiento, como fue la maniobra, me parece que no. Me parece que es una maniobra normal para un piloto normal de mediana experiencia. Se supone que cuando toca con esta gente en la plaza, lo hace con velocidad y lo hace de forma brusca. Un piloto con experiencia llevando a esta gente que él está rescatando, evidentemente que lo habría hecho con mucho más delicadeza. Gutiérrez, por ejemplo, hace unos años en un festejo en el Estadio Monumental de Colo-Colo, bajó en un arnés a una modelo hasta el centro de la cancha con total suavidad, en una operación que califica de sencilla. Pero además, hay otros parámetros técnicos desconocidos hasta ahora, que ayer quedaron al descubierto solo a los ojos de los expertos. Entre sus instrumentos, los helicópteros cuentan con un indicador de temperatura de gases de escape como este. Cuando la máquina se trabaja a demasiada potencia, la temperatura se eleva y una luz se enciende para avisar el contratiempo. Esto, que un piloto de experiencia evita a toda costa, le ocurrió ayer a los extremistas cuando escapaban. Se habría prendido la luz de máxima temperatura. Y esa máxima temperatura se logra solamente sobrepasando las capacidades de la turbina y sobrepasando las capacidades del helicóptero. Ya sea porque llevó muchos pasajeros o llevaba mucho combustible. Entonces, si el piloto planificó una operación con tanto más combustible, llevando tantos más pasajeros, me da la impresión también que no es un gran piloto. Un piloto tendría exclusivamente el combustible necesario para hacer esa operación, de tal forma de que liberar el máximo de potencia para hacer cualquier maniobra evasiva. El combustible es para la misión. Toda la potencia o peso que llevemos libre, ya lo llevamos libre, no paseamos combustible.
Otra gran interrogante que empieza a disiparse es la de la supuesta complejidad técnica que implicó el blindaje del helicóptero. Si se piensa que esto se hizo en menos de 2 horas, es imposible sostener que la máquina fue cubierta de material antibalas. En realidad, fue algo mucho más artesanal, donde primó el ingenio por sobre la tecnología. No hubo recambio de piezas, solo recubrimiento de vidrios, piso y asientos. La máquina en sí no sufrió modificación alguna. Se colocó aquí abajo ya una lámina gruesa de vidrio antibala y al parecer adosado con scotch, ¿ya? Y en el asiento trasero, donde iba parado, ¿no es cierto?, estaban puestas sobre el asiento o en el piso también otras láminas, pero en forma suelta, digamos, no adosadas ni para ver nada, porque no tuvieron tiempo para hacer tanto, solamente para proteger a los extremistas, ¿ya? Pero en general no se protegió el helicóptero, no se protegió el tanque de combustible, no se protegió el motor, no se protegió la transmisión. Pareciera entonces que primó la sangre fría, la decisión y el factor sorpresa por sobre cualquier otro argumento. Ello es reafirmado desde el interior de la cárcel por los reos que presenciaron el rescate, cuyas versiones han trascendido luego de recibir visita de sus abogados. Había uno de los presos, Víctor, que venía de tribunal en ese momento. Dice que él advirtió que no hubo ninguna resistencia de gendarmería, al contrario. Los que lo traían a él se quedaron allí en vez de ir al lugar de los hechos. Hubo un ligerísimo atisbo de impedir la acción por parte de un funcionario que estaba en una torreta, pero los demás escaparon. Escaparon del lugar. Hubo reacción de gendarmería, se dispararon 188 tiros de metralletas tipo UCI, pero la magnitud del ataque fue superior a esa capacidad de reacción, y esto hay que entenderlo de ese modo, porque la gente usa armas la que está en los muros y las garitas. La gente que trabaja en el interior de la cárcel, en la oficina administrativa y en contacto directo con los presos, no usa armas ni chaleco antibalas. De modo que es absolutamente explicable que ante un ataque tan naturaleza, algunos de ellos hayan corrido a procurarse un armamento y a procurarse una protección de chaleco antibalas. Eso es así, digamos, y no significa ni una negligencia ni un temor. Pese a que el exdirector de Gendarmería se molesta con la sola insinuación de una tibia resistencia del personal de guardia, esa es una duda legítima que mucha gente tiene y que de hecho se está investigando en un sumario interno. Al menos para este piloto civil, los daños mínimos que sufrió el helicóptero demuestran que la respuesta de los gendarmes no puso en graves aprietos al comando extremista. Tengo una contradicción ahí con respecto a que las láminas que sacaron, por lo menos lo que mostraron en televisión, tienen varios impactos, y el resto del helicóptero, siendo una superficie mucho mayor, además estable cuando está ahí, tiene 3, me parece, 3 o 4 impactos, nada más. ¿Ya? Tendría que tener muy buena puntería para achuntarle exclusivamente, digamos, a esas láminas y no al resto del helicóptero. Por lo demás, lo lógico, ¿no es cierto?, sería, si tuviera la oportunidad de apuntarle al motor, ¿ya? Apuntarle a las partes más sensibles. ¿Es un helicóptero en posición así estacionaria, un blanco fácil? Es un pato en el agua. Los gendarmes son atacados de una manera inusual, desde el aire, con muchas dificultades para protegerse, eso hay que entenderlo, pero sin embargo reaccionan, impactan varios de los impactos al helicóptero, que iba protegido en su parte más sensible y más vulnerable con un blindaje, y también hay 4 impactos de bala en el canastillo, lo cual significa que se hizo puntería sobre un móvil en movimiento. De esta forma, la cárcel de alta seguridad en pocos minutos pareció perder la razón de ser de su nombre. Construida como una fortaleza inexpugnable en 1994, su puesta en marcha generó violentas reacciones de los familiares de los detenidos. Las protestas, que apuntaban a la existencia de locutorios que impedían todo contacto físico con sus familiares y al restringido sistema de visitas, tuvieron eco en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que hicieron importantes reparos a sus instalaciones tras visitarla antes de que comenzara a funcionar. Esa comisión se constituyó, a mí me citó, entre otras autoridades, varias veces a la Cámara, y en definitiva emitió un informe sumamente crítico respecto al diseño de la cárcel
y a su régimen interno. Y ahí firmaron esa declaración desde el señor diputado Andrés Chadwick de la UDI, el señor Valentín Ferrada y otros diputados de la República que de manera unánime pusieron en cuestión el funcionamiento o el diseño de este recinto carcelario. Naturalmente que el gobierno, el Ministerio de Justicia y en particular Gendarmería, a ese respecto se encontró sin un apoyo de la comunidad organizada en materia de una política efectiva en materia antiterrorista. Gendarmería y el Ministerio de Justicia cedieron, pese a que en el traslado de los reos desde otras cárceles hubo incluso resistencia armada. Entre los que se amotinaron antes de ser ingresados al penal estuvo Mauricio Hernández Norambuena, quien incluso resultó herido en los incidentes previos a su traslado. El cabecilla del Frente Manuel Rodríguez es hoy uno de los 4 que finalmente logró burlar con éxito la cárcel más segura de Chile. Pero ¿cuál es la identidad de quienes atacaron a esta cárcel? Algunos testigos aseguran haber reconocido entre ellos a un personaje conocido como el Rambo. Una pausa y regresamos con esto. De lunes a viernes. Seguro que nunca va a volver a escucharlo. La forma en que se deja dominar por su madre. A veces pienso que eso es lo más grave. No veo por qué te ríes. Es que te pareces a mi tía Consuelo, toda mojigata. El amor es primero, Ángela. Primero que cualquier cosa. Pobre niña rica. Véala de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Megavisión. Mucho que ver. A todas las mamás les pasa lo mismo. Para poder salir de casa, están obligadas a cortar el cordón. Pero con un teléfono personal Bell South pueden cortarlo y seguir siempre conectadas con su familia. Contrate el Plan Mamá 24 horas y por solo 14.500 pesos mensuales más IVA, llame a casa las veces que quiera a un valor preferencial, hasta un 77% más económico. Llame por su plan al 339-5050. Telefonía personal Bell South. Mejor comunicación, mejor vida. Este viernes no se pierda el último capítulo de María la del Barrio. Es un error muy caro que debo pagar, papá. Ya Agripina puede irse tranquila junto a Dios. ¡Voy a matarla! No puede dejarse vencer por la muerte, no puede. Y tú vas a pagar con tu vida el daño que me has hecho. María la del Barrio, este viernes a las 8:15 de la noche, último capítulo. Megavisión, mucho que ver. Hay quienes sospechan a partir de ciertas pistas que entre los integrantes del comando que atacó la cárcel de alta seguridad se encuentran miembros del grupo rodriguista captado en video en un camping de Coyihuay por la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales del excomisario Jorge Barraza. Testigos de la fuga creen haber reconocido a extremistas que actuaron en el secuestro de Cristian Edwards y el homicidio de Jaime Guzmán. Reportaje de Rafael Illanes. No será cosa fácil dar con el paradero de los 4 extremistas que escaparon ayer desde la cuestionada cárcel de alta seguridad y los sujetos que los rescataron. En todo caso, la policía trabaja intensamente para identificar a los sujetos que secuestraron al capitán Daniel Sagredo y que luego recogieron a los miembros de la Frente Manuel Rodríguez. En términos prácticos, además de la confección de retratos hablados, se han dispuesto una serie de medidas, entre otras, el reforzamiento del control fronterizo para evitar una posible huida del grupo fuera del país. Por lo pronto, fuentes bien calificadas han señalado que entre los ocupantes de la aeronave se encontraría este sujeto de nombre político Rodolfo y conocido entre sus pares del FPMR como el Rambo. Estas imágenes corresponden al ya conocido camping de Coyihuay y en el que aparece el comando frentista que actuó en el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards del Río. Pero además, no se descarta la posibilidad que otros sujetos que también aparecen en la cinta hayan actuado ayer. Aquí en vivo exhibió parte de este video a algunas de las personas que vieron el aterrizaje del helicóptero en el Parque Brasil.
Por cierto, debido a la rapidez con que se desarrollaron los hechos, les saltan algunas dudas. Sin embargo, creen reconocer a este sujeto. Se trata de Raúl Escobar Poblete, más conocido como el Comandante Emilio, autor material junto a Ricardo Palma Salamanca del crimen del senador Guzmán. De las imágenes que nosotros le mostramos, ¿se puede decir de que podría ser uno de ellos? Podría ser, yo le sacaría los bigotes, eso sí, porque se veía blanco, digamos, un rasgo medio, pasó a 10 metros del lado mío, entonces un rasgo, características blanco y me di cuenta medio, un poquito, digamos, narigón, una cosa así. Sí, me dio esa impresión con jockey blue jean y una bolera blanca y el jockey era azul. Ya, pero tú estuviste más cerca de él, de las imágenes que tú... A la misma distancia que mi mamá y lo vi blanco, medio gordito de cara. ¿Más sitiado? Sí, y se veía más grandote. Sí. Se guardó una pistola, eso yo lo vi acá. ¿Y de las imágenes que viste recién? ¿Pudiste reconocer a alguien, no? Podría ser él, porque también, como dice mi mamá, le podría sacar los bigotes porque andaba blanco, lo vi blanco entero. ¿Tú estás reconociendo al que era más grande que sale de la imagen o al de bigote que iba caminando? El que iba caminando, al de negro. La acción de ayer demuestra el alto grado de preparación y coordinación con que actuaron tanto los miembros del grupo ayudista como los propios prófugos. Algo que obviamente no fue planeado de la noche a la mañana, sino que con bastante antelación. Incluso se materializaron anteriormente varios asaltos a empresas y entidades bancarias que reportaron un botín de casi 200 millones de pesos, parte de los cuales se habían utilizado en la operación Rescate. Anoche aquí en vivo conversó con la hermana del ex miembro del Frente Manuel Rodríguez, Agdalín Valenzuela, quien, según algunos antecedentes, actuó como informante de la Oficina de Seguridad Pública, siendo asesinado en octubre del año pasado, presuntamente por miembros del FPMR. De acuerdo a su testimonio, él le había manifestado la existencia de un antiguo plan para materializar una fuga. Lamentablemente Agdalín ya no está para contarlo, pero sí él me lo comentó a mí y a muchos de nuestros amigos de este plan original, de esta fuga. Además, siempre se dijo de que de la forma en que se haría. Lamentablemente nosotros pensamos que ya no pasaría nada porque Agdalín estaba muerto, ya que él era el ideador del plan. No obstante, otros familiares de los reos que se fugaron ayer de la llamada cárcel de alta seguridad dijeron desconocer la existencia de un plan de este tipo. Así lo señala al menos la madre de Ricardo Palma Salamanca, autor material, este último, del crimen de Jaime Guzmán. Nunca se hablaba de ese tipo de cosas. En las visitas solo hablábamos temas familiares y cosas de la contingencia, pero nunca se mencionó la posibilidad de fuga, nunca. Jamás, ni él, ni por gestos, ni decirlo, ni no. Yo no sé cómo lo sabía la señora Valenzuela. Similar cosa señala la pareja de Patricio Ortiz Montenegro, otro de los reos prófugos y quien se encontraba condenado por el asesinato del carabinero Osvaldo Reyes. Nada, es más, ayer fue una sorpresa bastante grande. Yo estaba trabajando, no estaba en conocimiento de nada, de ningún plan, proyecto, nada. Es más, conversábamos de las posibilidades legales que habían, qué sé yo, pero este tipo de cosas no. Más allá de esta situación, los familiares de los reos prófugos han manifestado su complacencia con la fuga de los 4 miembros del Frente Manuel Rodríguez. La libertad, el que se la pelea, el que la desea y el que se la gana, se la gana. Y todo preso tiene el derecho a la fuga y a buscar la libertad. Pese a que haya asesinado a un senador de la República. Estamos hablando de la libertad. Estamos hablando de la libertad. Tú me preguntas cómo me siento yo, y yo me siento muy feliz que él esté libre hasta el momento. Sin duda se trata de una actitud distinta de la que tienen el resto de los familiares de los reos que permanecen en la cárcel de alta seguridad. Gendarmería suspendió por lo pronto las visitas y reimplantó las condiciones de reclusión que se habían establecido originalmente con la creación del recinto. En la práctica significa que hoy día, por ejemplo, acaban de ser desencerrados, estuvieron todas desde que ocurrieron los hechos, previo a un allanamiento bastante brutal,
en que se les rompieron gran cantidad de cosas. Permanecieron encerrados hasta hace una hora y media atrás. Hay algunos contusos producto del trato que recibieron después de la fuga exitosa. La situación en el interior del recinto es tensa. Los reclusos anunciaron su intención de iniciar una huelga de hambre en protesta por las medidas. Cosa similar harían sus familiares, quienes tomarán una decisión finalmente mañana. O sea, nosotros también como familiares vamos a apoyar todo lo que ellos están haciendo, porque en realidad esto es inhumano. Esta cárcel está claro que es inhumana. Para esta tarde se esperaba en el recinto la llegada del ministro Lamberto Cisternas, a quien el Pleno de la Corte de Apelaciones designó esta mañana como ministro en visita para investigar todo lo que fue el rescate. Finalmente no lo hizo. En todo caso, esta mañana, tras su designación, precisó cuál será la línea que dará a su trabajo. Siempre la fuga, siempre la evasión es un asunto grave, donde hay que determinar responsabilidades de quienes están a cargo de cuidar y donde hay que determinar también las habilidades de quienes han montado todo el aparataje, ¿no es cierto?, para la fuga, para la evasión. Lo que digo yo es que la investigación en sí misma, ¿no es cierto?, es una investigación de rutina porque se refiere a un delito que ya está visto y conocido mucho. El problema es que en este caso, ¿no es cierto?, tiene algunos ribetes particulares que podrán hacer, ¿no es cierto?, más demorosa o más difícil la investigación. La investigación recién comienza. Seguramente no será una cuestión sencilla dado el alto grado de preparación de los prófugos. El 97 comienza así como un año febril en los ámbitos policial y judicial. Y el tiempo apremia porque nadie sabe con certeza cuándo y cómo podría manifestarse en acciones una eventual reorganización del Frente Manuel Rodríguez. El impactante rescate armado de la cúpula rodriguista está contribuyendo a que este fin de año nos encuentre, por desgracia, viviendo en un clima enrarecido. Dudas, sospechas, especulaciones y rumores van creando una atmósfera poco saludable, de confusión y de recelo, que en nada ayuda al esclarecimiento real de los hechos. La sociedad está esperando seguramente que se realicen con rapidez y eficiencia las diligencias necesarias y que en este proceso, sobre todo, la transparencia y la responsabilidad imperen en todos los sectores involucrados. Antes de despedirnos, por supuesto, le quiero desear a usted y a su familia, a nombre de todo el equipo de Aquí en Vivo, que tenga un buen año, que lo que no anduvo bien se enderece y que lo que anduvo bien mejore todavía. Son nuestros sinceros deseos. Gracias y muy buenas noches. Hasta el próximo año.